Hola, hoy les traemos un podcast que se llama La culpa no se quita, se transforma. Y es la verdad que nadie nos explicó. Y estamos aquí, yo soy Elizabeth de Magaña, una hija amada de Dios, y quiero presentarles. Bueno, yo soy Norca Lorena Jiménez, soy hija amada de Dios también, hija de esta casa de más de 18 años, de esta iglesia preciosa donde Dios me permitió congregarme, y aquí estoy con mi pastora para traerles un tema demasiado importante. Y sabe, nos movió muchísimo con Norquita este tema porque hay una psiquiatra que a mí me gusta escuchar y el día que yo la oí decir, la enfermedad del siglo en las mujeres es la culpa, dije, tenemos que hacer algo. Y por eso hemos traído con Norquita este estudio, hemos traído este tema sobre la culpa para que desenmascaremos al acusador. Sí, y es importante, antes de entrar en materia, mi pastora, que nosotros podamos entender que la culpa viene como consecuencia o de un pecado o de un delito que se haya cometido. Claro. Eso es, o sea, ella no viene porque sí, viene porque hay una infracción o bien contra la ley divina o bien contra la ley humana. El delito también es pecado, sí, pero tiene dos vías a confrontarse, con la ley y con Dios. Exacto. Y el pecado, pues, con Dios. Sí, y lo importante acá es tener en cuenta que tanto el pecado como el delito requieren una misma cosa, y es el arrepentimiento. Claro, claro, qué bueno esto, porque sabes, Dios perdona cuando hay arrepentimiento genuino, pero las personas deben reconocer ese arrepentimiento como con los frutos dignos de arrepentimiento que dice la palabra de Dios. Hay unos frutos, hay unas acciones que van a mostrar que realmente ese arrepentimiento ha llegado a nosotros. Exacto. Mi pastora, en la Biblia hay una historia en Lucas 19. Ay, me encanta. Que a mí me impresionó mucho porque nos han enseñado, y es la historia de Zaqueo, ¿no? Todos nos acordamos de Zaqueo. Sí, todos dicen Zaqueo y piensan que es como el ladrón que restituyó. No. Exacto. Y ¿sabe qué pasa? Que como él era recaudador de impuestos, él estaba en ejercicio de una profesión, de un oficio, pero la Biblia no señala que él era ladrón ni que estaba en pecado. Tan es así que su propio nombre significa puro e inocente. Eso me encantó. Entonces yo digo, si él era puro e inocente, ¿cómo era pecador? Y tan es así que cuando él dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dios mío, una persona con la más elemental sabiduría pues no ofrece restituir 4 veces si sabe que es culpable. El hombre sabía que no era culpable, que no había nada de acusación, no había nada culpa de él y por eso él podía salir de ello. Claro, y eso habla de una profunda integridad que había en él. Claro. Porque él no estaba reaccionando a una acusación externa, sino a una conciencia tranquila que él tenía. Porque acordémonos que él tuvo un encuentro con Jesús. Claro. ¿Se acuerda que se subió en el árbol, que no lo podía ver por su estatura? Y el Señor lo visitó en su casa y fue cuando sale esta expresión tan impresionante. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque cuando nosotros aprendemos a ver, este podcast no es para la gente que tiene una vida perfecta, para los que no conocen la culpa porque han sido tan buenos, tan perfectos. No, esto es para los imperfectos como nosotras dos, que conocemos la culpa, que hemos cometido errores, que sabemos que hemos tenido que salir de allí un montón de veces. Entonces, porque el verdadero arrepentimiento en realidad no necesita defensa, sino que va a producir evidencia. Pero cuando hemos cometido errores y hemos salido de allí porque conocemos el proceso, es lo que nos lleva a este tiempo para ayudar a muchas mujeres, a muchas personas, hombres también que quieran escuchar este material, a salir de ese hoyo profundo que es la culpa, porque es la promesa de Dios. Él saca nuestra vida del hoyo de desesperación y nos pone sobre la peña que es Jesucristo. Bueno, entonces ya entrando en materia, tenemos que empezar por definir qué es la culpa.
Claro que sí. ¿Usted cómo la ve, mi pastora? Vamos a definir. La culpa es una emoción que nace del recuerdo de algo que hicimos, que no hicimos, algo que incluso pensamos, porque no sé si a ti te ha pasado, Norquita, a mí me ha pasado que a veces he pensado algo como con tanto enojo y después digo, ay Señor, perdóname, perdóname, yo no debí pensar esto, perdóname. Sí, total. Claro, pero ese arrepentimiento instantáneo nos saca de allí y ya no seguimos como volviendo. Pero ¿qué es la culpa? Es algo que nos esclaviza al pasado y que nubla de nosotros el futuro. Sí, y yo agregaría aquí a esa definición que la culpa sí es una emoción por algo que se hizo o no se hizo, pero que produjo un daño. Claro. O sea, eso sí, realmente, porque si no hubiese hecho nada, pues entonces nosotros nos sentiríamos súper bien. Claro, claro, es que no sé si te ha pasado cuando vas manejando tu carro y se prende un testigo en el tablero. Entonces, por ejemplo, la gasolina, se dañaron los frenos, se acabó el líquido de frenos. El carro, los testigos de los carros avisan. Ahora, ¿qué hace uno cuando se prendió el bombillo de la gasolina? Resolver. ¿Por qué? Porque cometí un error de no tanquear el carro. Entonces nos vamos y resolvemos. La culpa en su inicio es como ese testigo, pero ojo, porque la culpa es algo que si tú dejas estacionar en tu mente y no resuelves inmediatamente, acaba con tu paz y acaba con tu reposo. Sí. Por eso hoy queremos enseñarte cómo gestionarla, lo que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. Sí, sí, pastora, hay una cosa que la psicología ha definido de una manera muy, muy clara lo que es la culpa y distingue que es esa emoción moral, ¿no? Es una emoción moral que nos tiene como función el llevarnos a corregir eso que hicimos, porque claro. Sí, evidentemente algo pasó. Sí, además yo creo que lo que, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, pero lo que está mal es cuando ya eso se vuelve crónico, pero en la primera instancia es un regalo de Dios poder darnos cuenta que algo está mal y es como esa culpa tocándote la puerta y diciéndote, ojo que algo aquí no está bien. Como el testigo que mencionaba. Exactamente. Entonces, dicho esto, vemos dos tipos de culpa. Me encanta eso, cuéntanos. O sea, hay una culpa que es sana, sí. Es una convicción. El testigo que nos avisa. Ese testigo que como nosotros estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, Él trae esa convicción a nuestra vida de que algo está mal, que algo hay que corregir, que algo hay que resarcir, que algo hay que accionar. ¿Cierto? Porque sí, el tema de la culpa y la solución de esta debe ser intencional. Tenemos que corregirlo, tenemos que resarcir ese daño que se hizo o que me hice, etcétera. Pero también hay una culpa que es tóxica. Sí, que además está muy de moda la palabra tóxica, pero en realidad es una palabra que nos lleva a unas confrontaciones muy reales, porque ¿cuál es esa culpa tóxica? La que nos condena, la que nos acusa y no nos deja salida, la que nos paraliza, la que nos aleja de Dios. Es esa culpa que necesitamos eliminar de nuestras vidas y liberarnos de ella. Porque, déjame compartirte que cuando nosotros debemos gestionar ese tipo de culpas, porque cuando una persona permanece en ese tipo de culpa tóxica, va a empezar a evidenciar dolores físicos en el cuerpo o enfermedades en el cuerpo, porque la persona empieza a rumiar lo que hice, lo que debí decir, lo que no hice, lo que dejé de hacer. Por eso dicen que es la enfermedad del siglo en las mujeres, porque la culpa de las mujeres que hemos salido a trabajar y hemos tenido que dejar nuestros niños al cuidado de otros, Dios, nosotras conocemos lo que es eso. Y ahora que el nido está vacío, decimos, ¿cuánto hubiéramos querido pasar más tiempo con nuestros hijos o haber tenido la oportunidad que tienen muchas personas ahora del trabajo en casa? O haber tenido abuelos más disponibles para cuidar, pero eso nos hunde en unas culpas a las que el Espíritu Santo, gracias a Dios, ya nos enseñó cómo salir y salimos, pero que fueron años muy difíciles. Y hablando de esa culpa tóxica, los psicólogos dicen que es una culpa que crea, que es una culpa como crónica.
porque esa culpa crea mucha ansiedad, mucha depresión. Sí, sí, Adicionalmente reduce nuestra capacidad de tomar decisiones, porque estamos mentalmente como afectados. Claro, claro, porque es que esa constante autoacusación interna que produce la culpa te va a nublar. Esa culpa tóxica te nubla y te lleva a hablar mal de ti mismo. Te lleva como a que en tu conversación interna tú todo el tiempo es, pero ¿cómo fuiste tan tonta? ¿Cómo pudiste hacer eso? No, eso no puede ser así. ¿Sabes otra cosa, Norquita? Te lleva a vivir en un estado de alerta. Y todos sabemos, y ahorita bromeamos mucho con el tema del cortisol y todo, pero te voy a decir, la culpa te lleva a vivir en un estado de alerta tal que el cortisol se te va a subir y todos sabemos el daño que el estado de alerta le hace al cuerpo. Y a veces la culpa ni siquiera es por lo que tú haces, sino porque hay alguien que constantemente te está acusando. No hiciste, no dejaste de hacer. Sí. Es que tú debías hacer, y cuando tú recibes ese tipo de cosas y vives en esa alerta, tu cuerpo va a enfermar, el dolor va a empezar a venir y terminas enfermando y terminas en una situación muy, muy compleja de la que hoy queremos enseñarte lo que Dios ha hecho con nosotras para salir. Sí, mi pastora, y aquí hay algo importante y es que no se trata de eliminar la culpa, se trata de transformarla. Así es. ¿De qué vamos a hacer una vez que ella se presente? Porque aquí el problema no es que ella esté, sino lo que vamos a hacer con ella. Así es. Porque no se puede quedar, no se puede estacionar. No. Y es lo que queremos ver hoy. Y saben, Romanos 8:1 en la versión amplificada tiene un versículo que queremos compartirte y dice, por lo tanto, ahora no hay condenación. Esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora no hay condenación, ningún veredicto de culpabilidad, ningún castigo para los que están en Cristo Jesús, los que creen en Él como Señor y Salvador personal. Uy, tremenda esa palabra en esa versión, porque dice que no hay condenación. Entonces, porque la culpa te condena. ¿Cuál es la verdad entonces? ¿Convicción o condenación? Bueno, esa es una gran pregunta y me voy a empezar diciéndote esa voz correcta. Y voy a decirte que la voz correcta, porque la condenación te puede llevar a sentirte simplemente reargudido y no pasó nada en tu vida, te quedaste estacionado en la culpa, pero la verdadera convicción, lo que nos sirve a nosotros es la convicción, porque es que la convicción es algo que es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Así es. Y es lo que yo vivo. Cuando hago algo que no está bien, el Espíritu Santo me dice, ojo, hasta con lo que pienso. O sea, Él está presente hasta con lo que pienso. Ojo, eso no está bien. Porque la convicción, a ver, la condenación te encierra y te condena, pero la convicción te lleva al arrepentimiento, a un deseo profundo de sacar de tu vida de eso que talla. Norque, ¿alguna vez se te ha metido una piedra en el zapato? Uy, sí, terrible. ¿Puedes caminar? No. Claro que estorba. No. Inmediatamente donde estemos, paramos, nos quitamos el zapato y sacamos la piedra. Sí. Porque nos va a dañar nuestro pie y del dolor tan intenso no vamos a poder caminar. Y hay personas que siguen caminando en la vida con la culpa. Esto está muy complejo. Mi pastora, y hay una cosa bien importante acá y es que la Biblia nos dice que nos despojemos de todo peso. Y yo creo que la culpa es un peso. Claro. Que estamos cargando, que no nos impide avanzar, que nos ata, que nos obstruye el propósito. Claro. Entonces Dios tiene tantos planes bonitos con nosotros y nosotros a veces estamos ahí dándole vuelta a algo que hicimos o que pensamos y hay que salir de allí. Claro, por eso hoy vamos a ver también cómo, vamos a ver un poco aquí dos cositas muy cortas respecto a la culpa mal manejada. Porque es que la culpa mal manejada te va a atar al pasado y tú tienes que reconocer esto para salir de allí. Te va a llevar a exagerar tus errores, te impide aprender, te lleva a tomar malas decisiones, te empuja a una vida religiosa, te vuelve manipulador con otros, te vuelve una persona hipersensible que con un poquito de información tú estallas a un gran problema. La culpa mal manejada va a traer a tu vida un estado
que estás atado, que no puedes liberar, estancado. Sí. Y solamente el perdón va a traer paz a tu conciencia. Cuéntanos lo de Apocalipsis 12:10, Norquita. Bueno, aquí nosotros tenemos que ser apercibidos en que tenemos un enemigo y la Biblia lo llama el acusador. Miremos cómo dice Apocalipsis 12:10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y es que si el enemigo logra meterte en el hoyo de la acusación y logra poner en ti una fortaleza, la culpa como una fortaleza que te ata, te va a dañar. Y hoy queremos decirte, no debes mantener tu vida sumida en la culpa, porque Él es el acusador que todo el tiempo te va a decir, es que esto estuvo mal, esto... Entonces nosotros no podemos estar cargando lo que ya Jesús se llevó a la cruz. Exactamente. Nosotros no podemos dejar de estar apercibidos de dónde viene esa voz. ¿Sí? Así es. Porque evidentemente de Dios no es. Entonces debemos procesarla bien. Y sabes, a veces son personas usadas por el enemigo. Amén. Sí. Personas usadas por el enemigo para constantemente hundirte y acusarte. A mí me gusta muchísimo lo que enseñan de Agustín de Hipona, que una vez iba por la calle y se encontró con una mujer con la que él tuvo algunas situaciones en su pasado, y dice que esta mujer le dijo, hola Agustín, hola, y él se cambió de acera para huir como de ella, y cuando ella viene y lo persigue le dice, no te acuerdas de mí, y ella, no sabes quién soy yo, no te acuerdas de mí, y él le dice, no me acuerdo de ti, es que yo ya no soy yo ya soy otro. Este hombre supo cómo salirse de ese pasado, este hombre supo cómo redimir ese pasado y cómo reconocer la transformación que Dios había hecho y no dejar que nadie lo volviera a poner en ese lugar. Bueno, mi pastor, entonces ya vamos a darle solución a este tema. Vamos a darle solución. Porque es que ya la tenemos identificada. Sabemos de dónde viene esa acusación todo el tiempo, que en muchas ocasiones tampoco solo es el diablo, no, también nosotros mismos que somos negligentes y estamos dándole vuelta al tema. Perfecto. Pero hay una solución. Cualquiera que sea el origen, hay una solución. Vamos a la solución. Y hay un camino bíblico. O sea, vamos. esto es bíblico. Sí. Y lo primero es que nosotros tenemos que reconocer el pecado. Claro. Veamos, mire lo que pasó con el rey David. Ustedes saben que él tuvo su pecadito allí oculto, pecadote. Pero su pecadote, sí. Ya perdonado. Perdonado, pero tuvo un pecadote. Y miren que él en el Salmo 32, del 3 al 5, y lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, que está muy claro, dice él, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados, dice el rey David, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Wow. Yo quiero contarte un testimonio a ti y a todos los que nos escuchan. Cuando tenía más o menos, 24 años, que muere mi hija Carolina, mi primera hija, mi primer embarazo. Claro, yo estaba en ese duelo, en ese dolor, y alguien vino, tal vez pensando que estaba siendo muy espiritual, y me dijo, es que tu hija se murió porque tú hiciste las cosas mal, porque tú cometiste pecado. Y eso me sumió a mí en un dolor tan profundo, a pesar de que yo ya me había arrepentido, yo ya había pedido perdón a Dios, yo ya había hecho, pero eso me empujó a un hoyo profundo, que es cuando yo desarrollo la artritis reumatoidea juvenil severa, tan severa que parecía un lupus, tan severa que mis manos se deformaron. O sea, esto fue un dolor que yo no sabía si me dolía más la pérdida de mi hija, la muerte de mi hija, o la culpa que solo muchos años después, aunque yo
entiendo, pido perdón, vuelvo y pido perdón, voy a las personas, no tuve problema en reconocer lo que estuvo mal y pedir perdón las veces que fue necesario, pero a lo largo de los años empiezo a descubrir que la culpa no se iba, que el dolor no se iba, y hasta hace unos meses entiendo esto que hoy estamos enseñando, porque soy salva, pero sigo cargando, como tú decías ahora, como un bulto en la espalda por la culpa, hasta que entendí que Dios había dicho bien de mí, que yo ya me había arrepentido, que el Señor ya me había perdonado, que aunque habrá personas con las que no, la situación pues siempre te van a ver con los ojos de tu pasado y no de tu presente, pero realmente el entender esto que hoy te vamos a enseñar ya para terminar es muy importante. A la luz de lo que acabamos de leer y lo que le pasó a usted, mi pastora, es claro que cuando nosotros reconocemos el pecado, vamos a ser sanos. Y no solamente físicamente, sino emocionalmente también, mentalmente. Porque el reconocer sana, pero el negar también enferma. Totalmente, claro. Bueno, el segundo paso es que no solo es reconocer, sino confesar con honestidad. Y quiero que fusionemos aquí dos cosas, y es confesar con honestidad y arrepentirse de verdad, porque es que usted puede decir que le dolió de dientes para afuera sin que hayas dejado que el Espíritu Santo te traiga una verdadera convicción de lo que está mal. Y que tú, cuando te arrepientas de verdad, traigas esa revelación a tu vida. Compártenos, Norquita, lo que dice Primera de Juan 1:9, por favor. Sí, hablando de confesar con honestidad, la Biblia dice en Primera de Juan 1:9, y vamos a leerlo en la amplificada porque está extremadamente muy clara. Dice que si admitimos libremente que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, fiel a su propia naturaleza y promesas, y perdonará nuestros pecados. Es una promesa, ¿no? Claro. Y limpiará continuamente de toda injusticia nuestras malas acciones, todo aquello que no está conforme con su voluntad y propósito. Confesar no es justificar, es llamar las cosas por su nombre. Bueno, yo tengo que decir algo para concluir el testimonio, y es que después de que me arrepiento y pido perdón y perdono, soy completamente sana. Hasta el día de hoy, que han pasado muchas décadas. Entonces, pero quiero compartirles Hechos 3:19 en la amplificada, dice, así que arrepiéntanse, cambien su ser interior, su antigua manera de pensar, lamenten los pecados del pasado y vuelvan a Dios. Mire que no nos dice que nos quedemos en el lamento, vuelvan a Dios, busquen su propósito para vida, para que sus pecados sean borrados, eliminados, completamente eliminados, dice esta versión, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, restaurándolos como un viento fresco en un día caluroso. Eso es lo que Dios nos trae a nosotros. O sea que esto nos habla, mi paz, que no solamente es un sentir, es un cambio de dirección. Claro, eso es el arrepentimiento. Sí, exacto, es un cambio de dirección. Si yo iba hacia acá, o sea, cambio de dirección. Pero el remordimiento deja a la persona estacionada llorando, remordida, pero no cambia y después vuelve al pasado igual. Exacto. En este punto del arrepentirnos, aquí hay un ingrediente que viene del mismo cielo, y es la gracia de Dios. Porque aquí juega un papel muy importante su gracia. Interviene la culpa, pero también la verdad de la palabra. Así es. Entonces es como un equilibrio, ¿no? Aquí. Así es. Gracia, culpa, pero palabra de Dios también. Y hay un ejemplo, y que nosotras hablábamos preparando este material, y es, salgo con mis tenis blancos relucientes y me encuentro con un barrizal y se me ensució uno de los tenis. Yo no me voy a quedar rearguido mirándome el zapato, llorando y diciendo, ay, sí, está sucio, ay, sí, no. Yo me voy a casa, lo lavo completamente. Y saben, eso es lo que hizo Jesús con su redención en nosotros. Aún en el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos, como cuando uno le echaba Griffin. Estas generaciones no saben lo que es el Griffin. Ellos ya descubrieron el Clorox, pero le echaba uno Griffin al mugre de los zapatos y así se iba para el colegio. No, ahora
La sangre de Jesús los borró totalmente, no quedó evidencia. Sí. Él nos perdonó. Y es lo que hoy queremos enseñarle a las mujeres o a quienes nos escuchen, a que recibas el perdón de Jesús, Sí. a que recibas la verdadera Y reacción. ese es el cuarto paso. Porque no solo es reconocer el pecado, no solo es confesarlo de una manera genuina, no solo es arrepentirme, sino ahora recibo el perdón de Dios. Y mire que el Salmo 103:12 dice que Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Maravilloso. Entonces yo me hago maravilloso. una pregunta. Si ya los confesé, ¿por qué no estoy recibiendo ese perdón? Si Dios ya lo soltó, entonces ¿por qué lo seguimos cargando? ¿Por qué rechazamos el perdón de Dios? Si Él nos dice, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. También dice que como está el oriente del occidente, Él lo separó. Dice que borró todas nuestras rebeliones, todas las borró y no se iba a acordar. Y dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces la pregunta es, si ya Dios dijo eso, ¿por qué yo sigo dándole vuelta a la culpa? ¿Sabe por qué, Minorqui? Porque muchas veces pasas más tiempo rumiando la culpa que trayendo a tu conciencia, a tu realidad, a tu pensamiento la palabra de Dios. Así y una de es. las cosas que descubrimos con Orki en este tiempo es que debemos meditar en esto que acabas de decir. Qué textos tan maravillosos. Sí. Nosotros debemos tomarnos la vida con más calma, meditando más en la palabra de Dios. Nosotros debemos confesar que Jesús nos saca de ese hoyo de desesperación. Nosotros debemos tomarnos el tiempo para transformar con la palabra de Dios la voz interna que nos habla a diario, que nos habla a cada momento, y así poder recibir y salir de esa acusación constante que el enemigo. No te autosabotees, porque la palabra de Dios Sí. es más poderosa. Amén. La esencia, la sustancia de la palabra es más poderosa para que salgamos de allí. Mi pastor, entonces, dicho esto, si ya Dios dijo qué va a pasar cuando nos arrepentimos, cuando Él nos perdona, entonces, ¿por qué tratamos como de creerle más a Satanás cuando viene a acusarnos? ¿Por qué nosotros no podemos recibir ese perdón? ¿Será que, o sea, somos más santos que Dios? Es que a veces le hacemos un altar a la autocompasión. Entonces tenemos nuestra vida estacionada en un lugar donde la autocompasión fluye y tenemos, no, sal de eso. El único trono, el que está en el trono en tu vida debe ser Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro Dios verdadero. Pero toma una decisión de meditar más en la palabra de Dios y de cambiar ese diálogo interno. Así Dice es. la palabra de Dios en Marcos 11:25, y una de las cosas que nos lleva a tomar ese tipo de acciones es el perdón. Nosotros tenemos que perdonar y tenemos que pedir ese perdón. Dice, no pedirle a los demás, pídeme perdón. No. La Biblia no dice eso, es mi responsabilidad. Además, porque el perdón, por muchas veces enseñamos que es que les doy a dar el regalo del perdón. No, me voy a dar el regalo de perdonarte, porque yo me merezco vivir en paz, Así porque es. yo me merezco tener mi mente quieta y lejos de toda esa culpa. Y dice Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro. Cuando estén en esa meditación profunda, en esa comunión profunda con nuestro Padre, perdonen si tiene algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en el cielo les perdone a ustedes los pecados. De hecho, la Biblia también habla, mis amados que estamos aquí conectados, mis amadas, que si tenemos en cuenta esto, los frutos que darán en nosotros, la evidencia de que nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón abrirá nuestro camino de fe. Porque si nos acordamos, los versículos anteriores a esto es lo que el hermano Kenneth Hagin nos enseñó como el corazón de la fe. Lo que decimos sin dudarlo cuando le ordenamos a ese monte, pero debemos estar en paz y en perdón. Este es como el quinto paso, perdón, en este proceso del perdón, que nosotros tenemos que reparar.
Cuando sea necesario, tenemos que pedir ese perdón, tenemos que asumir las consecuencias si las hay y tenemos que restituir. Claro, ahora, totalmente. lo que usted acaba de decir, mi pastor, es extremadamente importante porque cuando la palabra de Dios dice que cuando esté orando, perdone, significa que si no lo hago, eso que oré no va a tener respuesta. Claro, claro. Y Va a ser estorbo. Esa tal vez puede llegar a ser la causa por la que no lleguen algunas respuestas. Y saben, vamos a ver una evidencia real. Paz, es que quiero decirle algo antes de esa evidencia que viene, que yo sé que nos va a impactar a todas, y es que cuando ya yo pedí perdón, cuando ya restituí, cuando ya hice ese resarcimiento de ese daño, cuando me arrepentí genuinamente, cuando ya hice esos 5 pasos, hay que dejar el pasado atrás. Claro. Porque el apóstol Pablo dice en Dios habla hoy, hermanos, no digo que yo mismo lo haya ya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda, ¿dónde? Atrás. ¿Para qué? Para poder alcanzar lo que está delante. Porque esto es una decisión que yo tengo que tomar porque me va a impedir avanzar, lo que usted decía ahorita, Claro, me va a estancar, me va a encarcelar, no me va a dejar a cumplir el propósito en Dios. Claro, porque si sigues negociando con lo que Dios ya te canceló, si tú no recibes el perdón de lo que Dios ya canceló, tú sigues dando vueltas y vueltas y vueltas en algo que solamente tú en la revelación de la palabra te puede transformar y sacarte de ese lugar. Claro que sí. Así es. Y hay una evidencia real. Por ejemplo, queremos traer a colación los programas de rehabilitación. Sí. Esta gente ha descubierto, y los estudios que han hecho, que quien confiesa y repara el daño tienen tasas mucho más altas para conseguir la recuperación. Pero la negación y el negar las cosas que debemos resolver no nos dejan salir de situaciones que nos meten en ciclos y ciclos de los que no logramos hacer algo. Por eso queremos hablarte de la palabra, lo que te compartimos. Suelta el pasado, abandona el lamento. Por favor, recuerda que tú puedes con la palabra de Dios transformar y poner tu foco en lo que Dios ha dicho de ti. Y queremos dejarte con una verdad final. Bueno, lo otro es que, mi pastora, cuando nosotros caminamos en la verdad de Dios, se va a transformar nuestra alma, pero también nuestra conducta. Claro, y hasta el cuerpo va a sanar. Exacto. Y hasta el cuerpo va a sanar. O sea que nos conviene. Claro, es que es todo bueno para nosotros. Todo bien. Abandonar ese lugar donde nos empuja el mundo, el enemigo y hasta nosotros mismos de una culpa que nos estanca. Y queremos dejarte con una verdad final, y es: no fuiste creado para vivir en condenación. Así es. Tampoco fuimos creados para vivir con la culpa, señalando ese error, no. Sí, claro. Nosotros fuimos creados para vivir transformados. Así es, por la gracia, ¿no? De Dios. Por la gracia de Dios. Okay. Y la culpa te señala el error, pero solo la gracia de Dios te transforma. Wow, eso fue tremendo. Wow. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ya para terminar? Si hay pecado en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Claro. Si hay culpa, la entregamos. La entregamos. Si hay daño, lo reparamos. Pero como estamos en Cristo, entonces caminamos libres. Así es. Amén. Así es. Y hoy queremos decirte: te mereces vivir en paz. Amén. Te mereces vivir con gozo. Te mereces vivir libre de culpa. Así que vamos a hacer una oración por ti y nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo con Norquita y desatamos esas ligaduras de culpa que muchos han llevado por años y no los han dejado avanzar. Señor, los liberamos en el nombre de Jesús por el poder de la revelación que el Espíritu Santo nos trae de la palabra, libres de toda condenación, libres de toda culpa, Señor, y que puedan, Señor, vivir en tu libertad. Gracias, Señor, gracias por la obra completa de la cruz en nosotros. Amén. Y recuerda, Norquita y yo te amamos y Jesucristo también. Amén.